Ya sabemos que los bloques en AutoCAD son agrupaciones de uno o varios objetos que se insertan, se modifican o en definitiva se gestionan de forma conjunta. Sin embargo, no es necesario empezar desde cero para hacer un repaso a los bloques. Podemos abrir archivos de ejemplo que AutoCAD tiene preparados para nosotros. Vamos a hacerlo desde el menú de archivo de AutoCAD. Abrir archivos de ejemplo instalado. Aquí dentro entraremos en la carpeta es-es y dentro de ella en Design Center. Hay una serie de dibujos que podemos utilizar para trabajar con ellos. Yo voy a abrir, por ejemplo, el de Home Space Planner. Apretamos abrir y nos avisará que es un documento de solo lectura. Le voy a decir que sí, que lo quiero abrir pese a que no puedo guardar. Y entonces tengo aquí un dibujo con una serie de bloques listos para seguir trabajando con ellos. Sin embargo, antes de empezar, debemos recordar que en AutoCAD podemos personalizar el aspecto de nuestra interfaz. Por ejemplo, yo voy a ir a la pestaña Vista y voy a desactivar la barra de navegación de la derecha, que no la quiero utilizar, y también el View Cube o cubo de vistas. Del mismo modo, en la barra de propiedades voy a activar las opciones para decirle que quiero permitir el anclaje, para poder pegarlo al borde de la pantalla y que además quiero decir que se oculte automáticamente. De esta forma no molestará y solamente se abre cuando yo quiera. Aquí tenemos ya nuestros bloques listos para empezar a trabajar. Nosotros reconoceremos enseguida que son bloques por dos cosas. La primera porque al seleccionarlos son varios elementos que solo tienen un único pinzamiento. Y la segunda porque o bien desde las propiedades rápidas pone referencia a bloque o bien desde las propiedades completas pondrá referencia a bloque. Pero, ¿qué ventajas tiene trabajar con bloques? Pues fundamentalmente cuatro. La primera es mucho más fácil de seleccionar un bloque porque no tienes que estar pendiente de buscar todas y cada una de las líneas que lo componen. Haciendo clic en cualquier parte del bloque, lo puedes marcar y entonces moverlo, desplazarlo, rotarlo o copiarlo. La segunda de las ventajas es que cualquier bloque se puede reutilizar de un proyecto para otro. Así no tenemos que volver a dibujar cada uno de los elementos. Por ejemplo, si yo abro un dibujo nuevo, puedo volver a mi dibujo actual, seleccionarlo y apretando Control C, cambiando de pestaña y Control V, puedo reutilizar mi bloque de otro dibujo en mis nuevos proyectos. La tercera ventaja es que nosotros, cuando tenemos muchos bloques iguales, podemos hacer los cambios de forma automática. Es decir, una modificación en un elemento afectaría a todos los elementos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Si yo selecciono esta cama y dentro de inicio hago una matriz de 20 filas por 20 columnas que no sea asociativa y la cierro, acabo de hacer un copia muy rápido para tener 20 por 20 400 elementos. Por cierto, si no nos gusta que cuando estamos moviendo una ventana, haciendo una esquina o desplazando un elemento, se marque la entrada dinámica, es decir, esta ventana que me está acompañando en el cursor, podemos desactivarla marcando F12. Con F12 la volvemos a encender y con F12 la quitamos de nuevo. Nosotros aquí tenemos 400 elementos. Si nosotros ahora queremos editar uno de ellos, puedo hacerlo con doble clic, acepto y voy a eliminar estos pliegues porque me interesa llevar esto hasta el final. Si nosotros tuviéramos que cambiar a mano 400 camas, nos llevaría muchísimo tiempo. Sin embargo, cuando yo cierro y guardo los cambios, se han cambiado las 400 de golpe. Es decir, los cambios puntuales se pueden resolver de forma mucho más rápida. Y la última ventaja es el peso del archivo. Si nosotros guardamos este archivo dentro de la carpeta de ejercicios, como 400 camas en bloque, y aceptamos, este archivo tendrá un peso, el que fuera. Pero si yo ahora selecciono estas 400 camas y las descompongo, ahora mismo son elementos sueltos. Son líneas, arcos, círculos, en definitiva, elementos básicos de AutoCAD. Si ahora guardásemos como y le llamamos 400 camas separadas, cuando yo guarde y termine la operación, veremos que este archivo ocupa mucho más que el anterior. Vamos a comprobarlo. Desde abrir, vemos que 400 camas en bloque ocupa 40K, mientras que el otro ocupa 132K. Ya sé que no es una diferencia muy grande en K, pero sí proporcionalmente. Es casi 4 veces mayor. Es decir, en proyectos medianos a grandes, donde haya muchos elementos repetidos, como puertas, camas, mesas, sillas o demás, será mucho más eficaz trabajar con bloques que sin ellos, no solo por el tamaño del archivo, sino también por la posibilidad de modificar todo de forma mucho más rápida. Aquí, cambiar las camas nos costaría muchísimo tiempo,
mientras que con los bloques se ha hecho muy rápidamente.